su capítulo 6, verso 33. Primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas entonces os serán añadidas. Es decir, primeramente necesita venir el reino y las demás cosas os serán añadidas. Es decir, la bendición espiritual debe ser prioridad en nuestra vida. Un cristiano que quiere ser bendecido materialmente sabe que no puede ser bendecido materialmente antes de ser bendecido espiritualmente. Porque es que cuando nosotros no tenemos un corazón sano, entonces la bendición, Sharabakuma, material, entonces nos corrompe. Porque es que Dios no bendice a gente primeramente material antes de bendecirlo espiritualmente. Porque Dios sabe que cuando no tienen un corazón sano, las bendiciones materiales lo corrompen. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo algo que aportar sobre eso, porque he visto en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, que cuando Dios bendice a un pastor, bendice a un evangelista, o bendice a un ministro de la palabra de Dios, inmediatamente comienzan las críticas, comienzan los rumores, porque todavía se arrastra desde los tiempos antiguos esta creencia, ¿cómo se le llamaría yo el nombre? De un evangelio miserable. Exacto. Y yo creo que el cristiano, para uno no blasfemar el nombre de Dios, no dependemos nosotros de lo que Dios nos dé, sino de que tenemos una simiente en Dios, aunque estemos pasando un proceso. Exacto. Y aunque seamos bendecidos, también nosotros tenemos necesidad. Pero y siempre debemos de tener la necesidad, porque es Dios que la pone para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Mira qué pasa, Eduardo. Para darnos a entender un poquito mejor, mira, hay personas, la bendición comienza primero en lo espiritual, pero hay un mal que calcoma especialmente en nuestra generación. Y es que hoy en día, por ejemplo, hay una frase que dice que la pobreza es mental. Y a veces yo secundo esta parte, porque hay gente que dice, siempre, la gente comienza, yo no puedo comprar eso porque eso cuesta mucho. Yo no puedo tener eso porque el dinero no me alcanza. Yo no puedo comprar esto porque tengo muchas cosas primero que resolver. La gente tiene una serie de limitaciones, especialmente muchos cristianos, que por eso no avanzan. Porque ellos entienden que la bendición depende del fruto de su trabajo, y no es así. Estoy claro de que un cristiano tiene que trabajar. Un cristiano el apóstol Pablo decía en una ocasión, hablándole a la iglesia de Colosa, a los colosenses, el que no trabaje tampoco debe de comer. Amén. Todos debemos de trabajar, porque esto es un principio bíblico. Génesis 3:19, la Biblia dice, con el sudor de tu frente te mantendrás, y al polvo volverás, porque polvo eres y en polvo te convertirás. El trabajo es un principio que Dios estableció. Amén. Y tú no puedes violentar el trabajo. Tú tienes que aprender a trabajar por lo que tú te mereces. Ahora, ¿qué sucede? Hay personas que tienen una limitación y ellos creen que su bendición depende del trabajo. Ellos creen que su bendición económica proviene de lo que ellos puedan hacer de su esfuerzo. Y esto es totalmente antibíblico. Amén. La Biblia reitera y nos dice, bendito el nombre del Señor, en el libro del Deuteronomio, solamente acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que ha jurado a tus padres. Amén. Dios ha prometido bendecirte siempre y cuando tú seas obediente. ¿Cómo lo hará Dios? No sé cómo, pero Dios ha prometido bendecirte. Amén. Cuando tú eres fiel en lo que Dios te está demandando, escúchame bien, no hay limitación que pueda parar el poder de Dios a tu favor. Amén, amén. ¿Qué sucede? Es necesario de que nosotros nos enfoquemos especialmente en la prosperidad del alma. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Ahora bien, Eduardo, ¿qué sucede? Porque es que hay gente que oran, ayunan, leen la palabra, pero ellos no son bendecidos. Bueno, ¿qué te puedo decir de ese tema? Aparte de lo que tú me estás diciendo, te contesto ahora esa pregunta. He visto muchos cristianos, como te dije ahorita, como dice el buen dominicano, desbaratados. Sí. ¿Por qué? Porque le dan prioridades a las cosas que no son provechosas, ¿me entiendes? Entonces, eso es un mal que está corriendo, un cáncer que está corriendo en el pueblo de Dios. Que nosotros tenemos que entender que si tenemos una necesidad en nuestra vida, en nuestra casa,
tanto como la necesidad de buscar a Dios, como una necesidad también de sustento de nuestras casas. Puede ser que un día nosotros no tengamos dinero para la comida, no tengamos dinero para esto, pero que todos los días del mes completo, que tú pases en la misma miseria, tienes que revisar, tienes que pararte y orarle a Dios y preguntarle a Dios que Señor, ¿qué está pasando? Que te estoy siendo fiel y veo que los cielos se están cerrando a favor mío. ¿Por qué está pasando esto? Te aseguro que Dios de los cielos que te revela, te va a hablar y te va a decir. Y yo creo esto, Eduardín, y es que, mira, hemos visto muchos cristianos, la gloria del Señor, que tienen un espíritu ferviente, tienen una relación con Dios envidiable, Amén. como muchos de nosotros quisiéramos tenerla, pero tú ves que económicamente como que a veces no avanzan o en otra área de su vida. Y es porque yo creo que solamente se enfocan en lo espiritual. Por ejemplo, en la Biblia hay patrones específicos donde Dios nos enseña y donde Dios nos orienta que debemos de ser buenos administradores con lo que nosotros tenemos. Amén. Por ejemplo, el que ahorita yo hablaba contigo fuera de cabina, y es que cuando nosotros deseamos ser bendecidos, no podemos dejarle todo a la oración. No. Nosotros creemos que ya porque nosotros oramos, ayunamos y hablamos con... Lo desbaratan. Exacto. Lo destruyen. Y Dios es un Dios de orden. El Dios que nosotros le servimos es un Dios de orden. Si Dios pone 10,000 pesos en tu mano, no es para que tú, está bien, si lo necesitas, si tú necesitas un teléfono, tú lo compras. Pero no es para que tú, sin tener la necesidad, teniendo tu teléfono bueno, vaya y lo destruya y compra un teléfono. Simplemente, eso es vanidad. Eso es vanidad y aflicción de espíritu, como dijo el predicador. O sea que hay veces que malgastamos el dinero en lo que no necesitamos. Exactamente lo que quiero decir. La Biblia habla claro a nosotros sobre lo que Christopher estaba explicando sobre la administración. Debemos de ser buenos administradores y enseñarle a nuestros hijos, porque también usted tiene un compromiso. El que tiene hijos, el que tiene familia, y aún el que no tiene, de enseñar lo que nosotros somos. Porque muchas veces por la irresponsabilidad de los padres o de las madres, cristianos en el pueblo de Dios, los hijos crecen con la misma irresponsabilidad que nosotros le enseñamos. Así es. Por ejemplo, mira, particularmente yo soy de los que creo, es bueno buscar a Dios, es bueno acercarse a Dios, es bueno tener una relación con Dios. Pero nosotros debemos de hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. Amén. Por ejemplo, a veces solamente nos enfocamos tanto en nuestra vida espiritual que queremos que Dios se encargue del resto de todas las cosas. Y debemos de entender que a pesar de tener una relación espiritual, no debemos de echarnos a perder en el olvido. A lo contrario, debemos de seguir trabajando. ¿Para qué? Para que Dios bendiga el fruto de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque la oración es solamente un complemento. La oración, usted ora, claro, por el día de mañana ya usted lo presentó, pero su día estará bendecido si Dios así le place. Amén, gloria a Jesús. ¿Usted entiende? Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que oramos, ayunamos, pero no somos bendecidos materialmente porque a veces somos malos administradores con lo que nosotros tenemos. Amén. Y sin embargo, usted dio un punto muy importante. La familia es algo que nosotros debemos de aprender a tener una buena administración con nuestra familia, sacar el tiempo de nuestra familia, sacar el tiempo para nosotros reflexionar en cuanto a nuestras acciones. Por ejemplo, somos malos administradores, a veces nos prosperamos porque somos bastante malos administradores con lo que Dios a nosotros nos da. Amén, Si usted es fiel, yo diré esto, en sus diezmos, en sus ofrendas, si usted es fiel a Dios, tratando de administrarse, si usted es fiel a Dios en ciertas cosas, entonces ¿por qué quizás no se ve lo que Dios a ti te está dando? Quizás porque hay mala administración. Amén, amén. Hay gente que solamente se enfocan y dicen, fulano está en pecado o fulana está en pecado. Y bíblicamente yo creo que aquí no tiene sentido. Yo creo que tiene sentido cuando tú en realidad reflexionas, wow, pero lo poco que yo estoy ganando se me está desvaneciendo, o lo mucho que yo estoy ganando también se me está desvaneciendo. Cuando tú no eres fiel en lo poco, tampoco en lo mucho tú serás fiel. Otra cosa que mi hermano Christopher, usted dio en un punto clave. Hay muchas personas Gloria al Señor. que se enfocan en este mal, de cada vez que le pasa un fracaso a un hombre, a un siervo de Dios, o a una persona, a un ministro, enfocarse de que está en pecado. Yo creo que esto es también otro mal que... Es un punto muy importante, sí, lo del pecado. Lo iba a mencionar más adelante. Y todo esto es juicio, ¿verdad?
La Biblia dice por un lado que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por Pero él no es juzgado por nadie. Pero muchas veces nosotros no nos pasamos. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que ya son para que nos llamen a la justicia. Ya usted entremeterse en la vida de una persona, ya eso es acoso. Ya eso es entremeterse en una vida ajena. Ahora, si Dios a usted le habla y le dice, háblale a esa persona y en verdad usted quiere que esa persona se sane, si Dios le da una palabra, désela. Pero no divulgue por el mundo que aquella persona está en pecado porque quizá no está siendo prosperado, porque quizá no está haciendo lo que Dios le dijo. Y esto viene desde los tiempos antiguos, hermano Christopher. Pero algo bueno que está pasando en estos tiempos y que nosotros lo estamos reconociendo que esto está pasando. Por ejemplo, mira, bíblicamente, uno de los asuntos por los cuales una persona no es prosperada es cuando no confiesa el pecado. Amén. Por ejemplo, hay un pasaje en el libro de Proverbios que nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Por ejemplo, las puertas se están abriendo, está bien. Espiritualmente se ve, como que se nota, porque yo no puedo decir que espiritualmente una persona que está en pecado y no lo confiesa está bien espiritualmente, pero a veces profesamos tener apariencia de piedad y la gente ve eso en nosotros y dice, pero el ministro tiene como el brillo, parece el champú de Jehová porque se ve bien. Pero tenemos lo nuestro Sí, escondido. pero a veces hay un pequeño pecado, yo no le voy a decir pequeño porque los pecados no son pequeños, pero a veces hay pecados que están escondidos. Entonces, cuando hay un pecado que está escondido, es un requisito y se violenta un principio para que el hombre no sea prosperado. ¿Por qué? Porque si la Biblia a mí me dice que el que encubre su pecado no prospera, más el que lo confiesa y se aparta no alcanzará misericordia. Por ejemplo, yo no entiendo cómo usted puede orar en paz con Dios cuando hay un pecado que está oculto sin revelarse. Y yo creo, hermano Christopher, que usted dio en otro punto ahí. Dios habla de muchas maneras. Y cuando se está hablando algo, cada cual sabe lo que se le está diciendo, aunque no diga nada, porque el orgullo no nos deja a nosotros reconocer y decir, yo tengo la culpa en eso, yo fallé en él. Pero Dios puede hablar de muchas maneras, Dios habla de bastantes maneras. Mira qué pasa. A veces las cosas no están marchando bien en tu casa. Y tú ves que todas las puertas se te están cerrando. Y tú le dices, Señor, pero yo te estoy siendo fiel. Yo te estoy haciendo lo que tú me dices, pero yo veo que las puertas de mi casa se están cerrando. Pero entonces tú tienes que revisarte y analizarte tú mismo. Hay un principio que Exacto. Posiblemente se esté violentando. Yo soy de los que creo que hay temporadas a donde Dios permite procesos en tu vida, donde Dios te enseña Gloria a Jesús. a depender de su completa providencia. Dios te enseña, Dios comienza a cerrarte puertas económicas. Eso es para darle Sí. fundamento a uno, que Dios hace eso. Exactamente. Pero hay un momento en la que es a donde yo me enfoco, donde todo el tiempo tú ves personas que tú la ves supuestamente en la iglesia, pero tú no ves ningún tipo de avance, no ves ningún tipo de prosperidad en ellos. Y yo quiero que quede claro aquí, especialmente en esta cabina, tenemos que revisarnos. Porque bíblicamente, si hay pecado dentro de nosotros, mira, podemos estar ganando el dinero que estemos ganando. Podemos estar honrando a nuestro padre, a nuestra madre. Podemos estar dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Podemos estar cumpliendo con muchos requisitos, pero cuando violentamos uno, entonces nos hacemos culpables de todo. Porque yo creo que lo ideal sería que reflexionemos. No estamos prosperando, vamos a ver si hay pecado. Amén. Vamos a autoanalizarnos, vamos a chequearnos, a ver si hay algo que yo necesito confesar. Y usted no tiene que pararse delante de la iglesia y confesar y abrir su boca, no. Llame a su líder de confianza, llame a la persona que le da cobertura ministerial a usted. Abra su boca y confiéselo. A veces tenemos que tragarnos el orgullo para que nosotros podamos ser prosperados. Porque muchas veces el pecado, el no confesar nuestros pecados, nos ataja demasiadas bendiciones. Y lamentablemente esto es un mal que está carcomiendo aún dentro del pueblo de Dios. Tú estás viendo personas que literalmente no se están conduciendo como deberían de conducirse y deberían de ser prosperados a esta altura de juego. Por ejemplo, el apóstol que escribió el libro de los Hebreos, nosotros creemos fielmente de que fue Pablo, porque la inspiración es de Pablo, aunque la Biblia no habla de que fue Pablo, pero la inspiración es de Pablo. Ahora,
El escritor de Hebreos dice en una ocasión, dice que ya nosotros, debiendo de ser adultos, era necesario de que se nos hablara de los antiguos y nuevos rudimentos, habiendo de ser maduros, de recibir el alimento sólido. Teníamos necesidad todavía de leche y no de alimento sólido. ¿Qué sucede con esto? El apóstol decía, hay muchos que ya debieron de avanzar hace tiempo. Nakuma Shor, Abakaya, Masaya. Ya hay muchos que debieron de avanzar hace mucho tiempo, pero sin embargo la situación del momento lo ha tenido frenado, lo ha tenido detenido, y necesitamos encarecidamente detenernos a ver qué es lo que nos está frenando la bendición, porque es que el cristiano fue llamado para avanzar. Estábamos en un tiempo, en una generación donde quizás, miren, no soy un predicador de la prosperidad, pero estoy viendo esta situación de que nosotros fuimos llamados para ser prosperados en todas las cosas. Amén, amén. Mira, fuimos llamados para ser prosperados en salud. Fuimos llamados para ser prosperados en bienestar económico, bienestar familiar, bienestar familiar. Fuimos llamados para ser bendecidos en lo espiritual. Pero cuando hay un obstáculo que está obstaculizando esta bendición, debemos de revisarlo. Primer principio, la Biblia a mí me dice que debemos honrar a Jehová con nuestros bienes. Amén. Y serán llenos todos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Mucha gente no son bendecidas porque no bendicen la obra. Amén. Mucha gente cierra en su corazón porque cada vez que hay que aportar para la obra, ellos son los primeros que distorsionan y dicen, yo no puedo ofrendar, yo no puedo diezmar, yo no puedo aportar con esto. Ellos siempre tienen su corazón, no practican la ley de la siembra y la cosecha. Entonces yo no puedo ir a mi campo a recoger cuando yo no estoy sembrando. Amén. La Biblia dice claro que dando es como se recibe, hermano Cristo. Sí. Mire, yo conozco personas cristianas que son grandes predicadores, son inteligentes. Entonces, no se le ve la lógica a que estén en las condiciones que ellos se ven. ¿Me entiendes? Y no avanzan. Y siempre tienen trabajo miserable, siempre tienen cosas que... No lo estoy diciendo en son de criminal esto, sino que te revise, que te autoanalice, porque si tú tienes la capacidad, si tú tienes el verbo que Dios te dio, si tú tienes la revelación de parte de Dios, ¿por qué razón a mí me está pasando esto? ¿Por qué situación no avanzamos? Y bíblicamente el sembrar es muy importante. Debemos de aprender a sembrar para avanzar. Segundo principio, debemos de aprender a confesar pecado cuando lo hay oculto. Tercer principio, la Biblia me dice, honra a tu padre, a tu madre, para que tus días sean alargados, aleluya, y sea prosperado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando no honramos a nuestro padre, a nuestra madre, a veces somos bendecidos económicamente en trabajo, pero a veces, como vino fácil el trabajo, así mismo se va, porque a veces no bendecimos a aquellos de los cuales nosotros descendemos. Y a veces, hermano Cristo, quizá tú has pasado un proceso largo, quizá de trabajo, quizá durante mucho tiempo, y después Dios te bendice con un trabajo que tú ganas bien. Y quizá tú te sientes muy seguro ahí porque estás ganando bien, pero entonces el trabajo comienza a alejarte de Dios. Entonces eso es lo que pasa cuando una persona recibe más de lo que debió de recibir. Quizá porque quizá no buscó el trabajo bajo la dirección de Dios, le pasó esto. Pero yo no creo que Dios dé algo que te vaya a alejar de Él. Porque es que Dios está en todos los tiempos, varón. Dios es omnipresente, omnisapiente. Y está en todos los tiempos y en todo momento. Y si no, como dicen, pregúnteselo a Jonás. Jonás descendió al fondo del mar, a los océanos, y allí lo alcanzó la mano de Dios. Porque si Dios dijo que tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, pero tienes que esperar el tiempo de Dios. Mira qué sucede. Lo que estamos hablando desde un principio. El ser bendecido, como el apóstol le decía al anciano Agallo, le decía, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Tu alma, tu cuerpo y tu espíritu necesitan ser prosperados en todo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con algunos cristianos? Ellos, por buscar puestos de prestigio, por buscar un puesto de renombre, está bien, queremos ser bendecidos económicamente o materialmente en cualquier área, pero entonces descuidamos otra.
Amén. Entonces, es donde me imagino que tú estabas hablando, cuando nosotros descuidamos el área. Por ejemplo, nosotros nunca debemos descuidar especialmente nuestra vida espiritual, porque esa es la fuente. Pueden venir, mira, tú puedes estar bien económicamente, pero cuando viene una enfermedad, cuando viene una situación que tú sabes que la economía no puede resolver, la única cosa que te va a dar la victoria y te va a garantizar paz en medio de la tribulación es tú estar bien con Dios en ese Y momento. algo que no termino de decir, Sí. hermano Cristo, escúchame que le interrumpa, que era donde yo quería llegar. Y quizás tú te sientes muy seguro en ese trabajo que tú buscaste, que no fue bajo la dirección de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Tú te sientes seguro, ¿verdad? Pero Dios provoca un problema. Para que tú entiendas que tienes que buscar a Dios y que tienes que acercarte a Dios y que no puedes darle la prioridad a otras cosas que no sea Dios, porque ya tú tienes conocimiento. Se te va a tomar en cuenta lo que tú has hecho después de que tú eres cristiano, después de que tú creíste en Dios. Así es. Y ya con esto yo creo que cerramos. El hablar de esto es un poquito amplio. Y yo creo, bendito el nombre del Señor, que espero de todo corazón que este mensaje o estas pocas palabras que hemos hablado, usted pueda reflexionar, querido oyente, usted pueda meditar. Se dará cuenta que todo lo que nosotros hablamos fue usando un fundamento bíblico y esperamos de manera especial que a usted como persona le pueda ayudar de manera sobrenatural.